Hola, ¿qué tal? Soy Diego Maldonado. Hoy voy a estar hablando de la ciberseguridad, de todos los aspectos que conlleva la ciberseguridad y pues aprovechar que hoy es el Día Mundial de la misma para hablar un poco más de ella. El propósito de esta exposición es demostrar que la seguridad de la información es un tema fundamental para todos, no nada más para los expertos en áreas de tecnologías de la información, sino que es un tema en donde todos deberíamos tener cultura y un poco más de información sobre cómo proteger nuestra propia información. Bueno, primero que nada hay que hablar de qué es la ciberseguridad. Y pues bueno, la seguridad de la información se refiere a las prácticas, herramientas y políticas diseñadas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Esta es una triada que más adelante voy a estar enfocándome más en ella. Y pues bueno, algunas de las características que buscamos y que son ámbitos clave de la seguridad de la información es la protección de la información confidencial, es más bien cuidar los datos sensibles de a lo mejor empleados, clientes, empresas o de nosotros mismos como tal, gestionar el acceso de quién tiene acceso a esta información y a qué información tiene acceso también. La protección contra amenazas, estos pueden ser ciberataques, virus, hackers, etcétera. Y pues bueno, el cumplimiento legal, que es asegurarse de que se cumplan las normativas de protección de datos. Ahora, ¿cuál es la importancia de la seguridad de la información? Pues es muy importante tener conocimiento de la misma y llevar a cabo algunas acciones porque pues nos va a permitir tener protección de los datos sensibles, nos va a garantizar esta triada de la que les hablaba, que es la triada de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. También nos va a permitir el cumplimiento de normas legales y regulatorias, la protección contra amenazas cibernéticas de cualquier tipo, mantener la continuidad operativa, esto es en empresas que los servicios nunca dejen de estar corriendo para los clientes, el fomento de la confianza, obviamente hay que mantener la confianza si somos una empresa, hay que mantener que nuestros clientes sientan que su información está a salvo con nosotros. Y pues bueno, la prevención de daños a largo plazo, esto es sobre todo en las empresas que varias veces, muchas veces, se ha dado el caso en el que la pérdida o la filtración de información termina llevando a pérdidas monetarias e incluso al cese de actividades en las empresas. Por esto la ciberseguridad es importante para prevenir daños a largo plazo. Bueno, ahora les voy a estar hablando más de la triada de la que les hablaba, que son tres ámbitos donde que nos asegura la seguridad de la información, que son la confidencialidad, que pues bueno, asegura que solo personas autorizadas puedan tener acceso a la información y pues se busca que personas no autorizadas no obtengan el acceso a datos sensibles o la información que pues no queremos que vean. En este caso, un ejemplo puede ser como usar contraseñas robustas y sistemas de autentificación en varios pasos para acceder a la información crítica. Otro de los aspectos de esta triada es la integridad, que pues bueno, asegura que la información no sea alterada de manera no autorizada y pues significa que los datos deben ser precisos, completos y confiables. Un ejemplo de esto puede ser si tomáramos de base a lo mejor el sistema de alguna clínica dental, por ejemplo, los registros de cada paciente, pues que sus fechas de nacimiento coincidan, las de registro, que no haya registros dobles, repetidos y que la información sea verídica. Por supuesto, esto puede vulnerarse y es lo que busca esta triada, como que garantizar que la información que se tiene es la información real y que no ha sido modificada de manera no autorizada. Y bueno, por último, la disponibilidad, que es que la disponibilidad significa que la información debe estar accesible cuando se necesite. Esto implica que los sistemas deben estar operativos y accesibles en todo momento. Y pues bueno, un ejemplo práctico de esto es mantener un sistema de respaldo de datos, del mantenimiento de servidores y de redes para mantenerlos sin interrupciones. Bueno, yo quiero hablar también de dos tipos de seguridad que para mí son muy importantes. Por supuesto, hay otros que también lo son y todos van ligados, pero en este caso quiero hablar de la seguridad física y de la seguridad lógica. La seguridad física se refiere a la protección de los componentes físicos de un sistema informático, como los servidores,
los equipos de redes, dispositivos de almacenamiento, por ejemplo. Y la seguridad lógica implica la protección del software y de los sistemas operativos para evitar accesos no autorizados, ciberataques o fallos. Y pues bueno, los dos son muy importantes, pero a la vez es importante mantenerlos a los dos juntos, es decir, van de la mano. No nos sirve de mucho quizá mantener bien seguros dentro de una caja fuerte los discos duros con la información crítica de nuestra empresa o de nosotros mismos si estos discos duros no tienen una protección lógica. Es decir, si alguien algún día se los termina robando, pues puede acceder a la información sin ningún problema. Por esto es que tenemos que mantener del lado físico el uso de cámaras de seguridad, el control de acceso mediante tarjetas, a lo mejor cerraduras, cajas de seguridad en el caso de información crítica que queremos mantener a salvo. Y en el caso de la seguridad lógica, pues firewalls, antivirus, sistemas de autenticación, por ejemplo. Y pues bueno, como les mencionaba, ambos son importantes y una buena seguridad física puede prevenir robos o destrucción de hardware, mientras que la seguridad lógica protege los datos y los procesos dentro del sistema informático. Por esto es importante mantener los dos. Bueno, ahora voy a estar hablando de las amenazas más comunes dentro de la seguridad de la información. La primera es el malware, que es un software malicioso diseñado para dañar o acceder sin permiso a sistemas y datos. Hay diferentes tipos de malware, como lo son los virus, los troyanos, los ransomwares, los spywares, entre muchos más. Y pues bueno, estos siguen evolucionando y hay que seguir evolucionando nosotros la manera en la que nos defendemos y los prevenimos. Otra de las amenazas comunes es el phishing, que son los intentos de suplantación de identidad para engañar a los usuarios y obtener información confidencial. Un ejemplo de esto pueden ser llamadas telefónicas de supuestas personas que a lo mejor trabajan supuestamente en el banco que utilizamos y nos piden información crítica a lo mejor de nuestra tarjeta. Ataques de DDoS consisten en inundar los servidores de un sitio web con tráfico falso, perdón, para que éste se vuelva inaccesible a los usuarios legítimos. Esto es cargar el servidor de mucha información, de mucho tráfico, de muchas peticiones, para que el servidor deje de funcionar y entonces la gente que quiera acceder a alguna página de internet, por ejemplo YouTube, Amazon, Facebook, alguna de esas, que el servidor esté tan sobrecargado que no pueda desplegar la información y pues que el servicio se detenga para los clientes legítimos. Otra de las amenazas comunes son las fugas de datos. Estas ocurren cuando los datos sensibles se exponen o se filtran de manera no autorizada, ya sea por un error humano, por un ataque o por una brecha de seguridad. Por ejemplo, un trabajador de alguna empresa que expone los contratos confidenciales con sus clientes, por decir algo, o que esta empresa sufre de un ataque cibernético y entonces toda la información crítica de sus trabajadores termina fugándose o se filtra. Y pues bueno, una de las amenazas más comunes es la explotación de vulnerabilidades, que son ataques que explotan fallos, esto es lo que son las vulnerabilidades, fallos o debilidades, huecos en el software o hardware para obtener acceso no autorizado. Bueno, ahora quiero hablar un poquito más sobre la ingeniería social, puesto que el humano, nosotros como humanos, somos uno de los eslabones más importantes y más débiles dentro de esta cadena de la seguridad de la información. La ingeniería social se refiere a los engaños psicológicos utilizados para manipular a las personas y hacer que revelen información confidencial. Esto no va dirigido a ningún tipo de público, no le pasa solo a la gente mayor ni a los niños más pequeños, nos pasa a todos. Al final a cualquiera le puede llegar un correo que pretenda ser de alguna compañía del banco, por ejemplo, o de alguna red social que nos pida nuestras credenciales, etcétera. Y a esto se refiere, a este trabajo psicológico que la persona detrás, la que busca vulnerar nuestra información, pues lleva a cabo para convencernos de que quizá es la empresa real que nos está pidiendo información y pues se la terminamos dando nosotros. Es uno de los ataques más sencillos, pues basta con manipular psicológicamente a la víctima y no requiere de mucho más esfuerzo más allá de convencer. Y pues bueno, como les decía, el usuario es un componente crítico dentro de la seguridad y la conciencia del usuario implica educar a las personas sobre las mejores prácticas y los riesgos de ciberseguridad.
En este caso, es muy recomendable mantener una cultura de ciberseguridad tanto a los empleados de las empresas como a los mismos usuarios de redes sociales o de cualquier red, pues es un tema que nos compete a todos y del que es importante tener conocimiento. Bueno, ahora quiero hablar un poco de la gestión de riesgos, que es en la seguridad un proceso que consiste en identificar, evaluar y priorizar los riesgos para tomar las medidas adecuadas para mitigarlos. Este proceso tiene algunos pasos, algunas fases, que son las siguientes. La identificación de riesgos, que es identificar posibles amenazas a los activos informáticos. La evaluación de esos riesgos, que implica, analizar el impacto y la probabilidad de que ocurran estos riesgos. Luego el tratamiento de estos riesgos, que es implementar medidas para reducir o eliminarlos. Y el monitoreo, que es estar evaluando de forma continua la efectividad de las medidas implementadas, para en caso de poder ver o darnos cuenta de que alguna de las medidas ya no tiene la efectividad suficiente, podamos cambiarlo en nuestro plan de mitigación de riesgos, en la respuesta a incidentes. ¿Qué es de lo que les quiero hablar ahora? Los planes de respuesta a incidentes, IRPs, es un conjunto de procedimientos que se activan cuando ocurre un incidente de seguridad, ya sea una brecha de seguridad, un leak de datos, una filtración de datos o un ataque cibernético, por ejemplo. Y pues bueno, su finalidad es contener, erradicar y mitigar los daños, además de restaurar los servicios si es que se perdieron de la manera más rápida posible. Estos planes de respuesta usualmente tienen estas fases que son la preparación, donde se establecen roles, recursos y comunicaciones antes de un incidente, la detección, que es identificar rápidamente cualquier brecha o ataque que esté ocurriendo, la contención, que busca limitar los efectos del ataque para que no se lleve más lejos de lo que ya llegó, evitar que se propague quizá a otras computadoras o quizá más servicios de la empresa, la erradicación, que es eliminar la amenaza y restaurar los sistemas, y la recuperación, que es asegurar que todos los sistemas estén operativos y restaurados. Bueno, otra de las cosas más importantes dentro de la seguridad de la información es saber qué estrategias de protección podemos llevar a cabo como usuarios para proteger nuestra información. Algunas de ellas son el cifrado, que es proteger la información convirtiéndola en un formato ilegible para los usuarios que no estén autorizados a leerla. La autenticación multifactor, que es un sistema que requiere múltiples factores de autenticación para asegurar que solo los usuarios autorizados accedan a los sistemas. Esto puede ser, por ejemplo, si por algún error o brecha o ataque se filtra nuestra contraseña, pues que la persona detrás que busque quizá acceder a nuestra red social o lo que sea, tenga que conocer un segundo factor como quizá nuestro color favorito, el nombre de nuestra primera mascota, un código que nos llegue a nuestro correo o a nuestro celular, etc. Bueno, ahora los backups también, que es realizar copias periódicas de seguridad para poder recuperar los datos, la información en caso de pérdidas o ataques. Y por último, las contraseñas fuertes. Siempre es recomendado tener contraseñas fuertes en todos lados donde las utilicemos y utilizar contraseñas diferentes. Estas contraseñas deben ser de al menos 8 caracteres y claro, combinando letras, números, signos, lo que nos permita, claro, depende de cada sistema. Quiero hablar un poco más de la criptografía. Hace un momento mencionaba que es una de las estrategias para mantener segura nuestra información. Y pues bueno, en el caso de la criptografía existen dos tipos, la simétrica y la asimétrica. La simétrica es la que usa una sola llave o una sola contraseña o un solo código para cifrar la información y descifrarla, es decir, con la misma llave. Y la asimétrica usa dos claves diferentes, una para poder cifrar la información y otra para poder descifrarla. De este modo, solo gente que conozca la segunda llave puede descifrar y leer la información. Bueno, por último quiero hablar de OSINT, que es inteligencia de fuentes abiertas. Es un tema bastante extenso que tiene muchas etapas o muchos subtemas, por así decirlo, pero del que quiero hablar en general porque después de este curso es algo de lo que más me he llevado, de lo que más he aprendido,
Pues antes yo no conocía el riesgo que existe con este tipo de inteligencia de fuentes abiertas, no sabía lo vulnerables que somos todos los usuarios al exponer información dentro de las redes sociales, quizá volverla pública. Y pues bueno, OSINT se refiere a la recopilación y análisis de información de fuentes públicas o en otros medios abiertos para obtener conocimiento útil en diversos contextos, como son la seguridad, la investigación criminal, los negocios e incluso la ciberseguridad. Algunas de sus características es que la información que se obtiene de los usuarios viene de fuentes abiertas que están disponibles para el público en general, que es versátil, es decir, se puede adaptar a distintas disciplinas como lo son la seguridad, investigaciones criminales, para investigaciones para las becas, para los estudiantes, para contratar, para seguridad, por ejemplo, también. Y bueno, datos heterogéneos que muchas veces vamos a obtener información, una disculpa, vamos a obtener información en bases de datos y pues información estructurada como lo son fotos, videos, mensajes, por ejemplo, también. Mencionaba este tema que es muy importante, pues la gente que se dedica a este tipo de inteligencia parte de un dato conocido de nosotros, puede ser el nombre, el correo, una foto, el número de teléfono, etcétera, y de ahí empiezan a buscar dentro de las fuentes abiertas para buscar más información sobre nosotros. Por esto hay que concientizar mucho a los usuarios en general de qué cosas compartir y qué cosas no compartir, pues al final estamos dando información al público que no sabemos cómo puede ser utilizada. Bueno, ahora quiero hablar un poco de mi perspectiva personal, que pues cambió mucho después de este curso. Antes creía que la ciberseguridad era un tema exclusivo para gente ya experta, gente que ya trabajaba en empresas de tecnologías de la información o en ciberseguridad, etcétera. Y pues bueno, ahora después del curso reconozco que no. La seguridad de la información es un tema que nos compete a todos, del que todos tenemos que tener conocimiento, pues al final es nuestra misma información la que está expuesta afuera, que no sabemos dónde puede estar, que no sabemos quién la puede estar utilizando. Entonces, considero que es muy importante que toda la gente en general que esté utilizando internet, que esté utilizando redes sociales, etcétera, conozca de la seguridad de la información, conozca los riesgos, conozca cómo mitigarlos y conozca qué información dar a conocer al público y qué otra información mantener privada. Y la información que queremos mantener privada, cómo hacerlo para que esté segura, para que no se pueda filtrar, para que no sea vulnerada. Y pues bueno, al final es un tema que como decía nos compete a todos y sobre todo también a la gente enfocada en tecnologías de la información, mucho más, que es gente que usualmente trabaja en sistemas con información y es necesario saber cómo es que la gente ataca y cómo es que podemos mitigar los riesgos para evitar que suceda. Muchas gracias y pues bueno, como último consejo, antes que nada quiero recordar que hoy que estoy grabando este video 30 de noviembre es el Día Mundial de la Ciberseguridad, entonces hay que investigar un poquito, hay que ponernos al tanto de qué es, tratarnos de llenar un poco de su cultura y sobre todo algo que yo aprendí a utilizar el inicio de sesión multifactor. Eso de verdad me ha salvado muchas veces, varias veces han tratado de vulnerar mis cuentas y el multifactor me ha salvado. Entonces, si puedo dejar un último consejo a quien sea que vea este video es comenzar a proteger su información con diferentes contraseñas y con un inicio de sesión multifactor. Muchas gracias. Otra vez soy Diego Maldonado, un estudiante de UDG. Ahí está mi código y mi correo. Y pues bueno, eso sería todo. Gracias.